Bueno, Sí, ahí están sumándose. listo. Bueno, ¿arrancamos? Perfecto. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Un gusto. Ahora sí tengo la suerte de poder estar con ustedes. La vez pasada tuvieron la suerte de escuchar a Lisi, excelente docente de la universidad. Y bueno, hoy por suerte pude estar. La vez anterior tuve un viaje que me impidió acompañarlos. Y antes que nada, no se asusten, tengo la garganta medio a la miseria, pero así estoy todo el día hablando y bueno, nada. Suena medio rasposo, pero va a andar, va a funcionar. Bueno, antes de empezar quería contarles un par de cositas para el día de hoy, que fuimos conversando con Lisi. Lo primero es recordarles que la clase 4 y la clase 5, como Lisi les contaba el primer día, vamos a tener oradores externos, invitados, ¿no? Personas que van a venir a compartir su visión de la temática de ese día, su experiencia. Esperemos que algo constructivo para ustedes, algo de valor para ustedes. Pero, hablando también con Jorge Cámpora, el director de la carrera, definimos que la próxima clase vamos a tener también dos invitados de lujo. Uno, no sé si lo conocen por alguna otra charla en la que participaron, es Javier Casasrúa, que va a hacer una exposición junto a Jorge Cámpora, el director de la carrera, y con alguna participación de Lisi y mía, sobre gestión de las organizaciones en tiempos complejos, ¿no? Una charla muy interesante porque si hay algo que estamos viviendo en estos días son tiempos complejos, ¿no? Tiempos que se caracterizan por la incertidumbre y por varias otras variables que definen este momento como un momento driveado, manejado por la complejidad. Por lo tanto, tener a Javier, un especialista, una persona con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, y al propio Jorge, ¿no? Director de la carrera, hablando de estos temas, creo que va a ser muy enriquecedor. Así que la clase que viene, misma recomendación que para la clase 4 y 5, les recomiendo venir a tiempo para, bueno, poder aprovechar y escucharlos. Otro punto es, para la clase que viene, como va a haber una semana nada más de diferencia, no les vamos a pedir un trabajo, vamos a hacer el trabajo práctico ahora, durante la clase. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque tenemos poquito tiempo y la idea es no restarles a ustedes, no complicarlos con los tiempos. El segundo punto, antes de ir a los videos, conversábamos mucho también con Lisi, nosotros tenemos que seguir un sílabus, tenemos contenido para compartir con ustedes, pero ustedes están en el segundo año del máster. Muchos de los temas que tenemos para conversar los han visto de manera más teórica y con mayor profundidad. Por lo tanto, la invitación para ustedes a lo largo de esta clase y las clases que vienen es que se sientan cómodos en participar, se sientan cómodos en preguntar, porque lo que vamos a intentar es seguir, vamos a decir, un flow, seguir una dinámica de temas, de contenidos, pero con el objetivo de aterrizarlos, ¿no? Aterrizarlos para tangibilizarlos, para hacerlos más diarios, más del día a día. Y de hecho, inclusive, tratar de que les dé a ustedes mucho contenido, muchas respuestas, o inclusive muchas preguntas para que sigan trabajando afuera al momento de hacer sus tesis. Con lo cual, la manera de que podamos aterrizarlo al día a día de ustedes, podamos aterrizarlo inclusive a las tesis de ustedes, es que ustedes animen a preguntarnos, porque las preguntas de ustedes nos ayudan a nosotros a orientar la clase y las respuestas a lo que de verdad les haga valor, ¿sí? Lo que queremos evitar es hacer una clase monotemática o monopolizarla, tanto Lisi como yo, y sí tener o animarnos a customizarla, a llevarla hacia donde a ustedes les resulte más valiosa. ¿Tá? Por lo tanto, tenemos una presentación, vamos a seguir esa presentación, pero la customización, la bajada a valor en sus tesis, en sus realidades o en los temas que por ahí les quedaron más flojos, más pendientes, va a depender mucho también de las preguntas, ¿no? Y de las discusiones que vayamos a crear acá en equipo, ¿sí? Así que la invitación a que también sean protagonistas, y por supuesto con Lisi, y espero que no se lo tomen a mal y lo entiendan, tenemos un poco el compromiso de facilitar, de controlar los tiempos, con lo cual algunas veces nos va a tocar hacer ahí como de umpires en tenis, ¿no? De frenarlos un poco, de pedirles que resuman, pero por el bien de todos y por el bien de la clase. ¿Estamos bien? Bueno, la clase 1, que yo la vi por video y Lisi
muchas gracias, una clase difícil, una clase más pesada, si se quiere, porque de alguna manera estudiamos o repasamos o miramos muchos años de historia, ¿no? En el desarrollo organizacional, en el desarrollo de liderazgo, nos trajo de alguna manera desde el pasado al presente y un poco nos interpeló en, bueno, ¿qué puede pasar en el futuro, no? Y para mí, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué está bueno que la asignatura haya comenzado así? Porque para saber a dónde vamos, tenemos que entender a dónde estamos, ¿no? Y para entender bien dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y de alguna manera tener una sensación, tener un poco de contenido o entender de dónde venimos, nos hace comprender mejor a dónde estamos y eso nos permite tratar de juntar las variables necesarias para proyectar mejor hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde se dirigen las tendencias organizacionales, las tendencias de liderazgo, todos factores claves para el ejercicio de lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Que es ejercer el coaching. Así que con ese objetivo desarrollamos el material de la primera clase y metodológicamente consideramos importante tratar de unir todas las clases. Y como esta es una clase anual, puede ser que muchas veces, bueno, nos olvidemos un poquito de lo que vimos en una clase y nos cuesta asociarla con la otra. Por eso con Lisi definimos metodológicamente construir un puente entre clase y clase, ¿no? Y ese puente está dado por estas presentaciones pechacucha, que metodológicamente la tomamos porque queremos desafiarlos a ustedes en dos cosas. La primera, que conectemos, que no nos olvidemos, ¿no? Que traigamos el material de la clase anterior para conectarlo con la clase del día, pero adicionalmente hay algo que es crítico, ¿no es cierto?, para todos los profesionales y los coaches no escapan a ello, y es la facilidad de comunicarnos. Es la manera de comunicarnos, pero también saber vender una idea, ¿no? Saber llegarle a la otra persona, porque, a ver, ¿quién no es especialista en decir lo que quiere decir? Todos nos hacemos especialistas en decir lo que queremos decir. Pero el secreto de la comunicación es llegar a la otra persona también con lo que quiere escuchar. O si tenemos que decirle a la otra persona lo que no quiere escuchar, encontrar la manera de que lo escuche. Entonces, ya que ponemos una metodología que nos permita unir las clases, también queremos transmitirles a ustedes un desafío de presentarlo, de practicar una manera de presentar breve, concreta, ¿eh? Y que, bueno, matemos dos pájaros de un tiro. Un puente, más una metodología de comunicación, que es un regalo para que ustedes practiquen y traten de desarrollarla porque les va a venir muy bien trabajando para organizaciones, trabajando con líderes. Es más, les va a venir muy bien para ser más efectivos a la hora de transmitir ideas y sobre todo de vender ideas. Así que esa es la idea y bueno, de vuelta, disculpen por ahí que sea redundante porque Lizzy lo explicó perfectamente bien, pero por ahí para calmar mi propia ansiedad y sentirme tranquilo conmigo mismo, lo vuelvo a repetir. Hasta acá, y antes de ir a ver los primeros videos, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario o alguna pregunta? ¿Estamos bien? Buenísimo. Entonces, con Lizzy analizamos todo lo que nos mandaron y déjenme decirles que quedamos sorprendidos, para bien. Muy buenos trabajos. Realmente nos costó mucho elegir y ya les digo, la elección fue un poquito arbitraria porque varios de los trabajos de ustedes podrían haber sido elegidos para presentar hoy. Pero bueno, elegimos dos, porque de vuelta, transmiten un poco de manera precisa lo que nosotros queremos rescatar de la clase anterior, tienen su impronta, en fin, están buenos. Pero de vuelta, todos estuvieron muy bien, la verdad que excelente, muy bien armados, así que muchas gracias. Vamos a mirarlos, yo los voy a compartir ahora con ustedes y vamos a ver los dos. Primero uno, si les parece, después el otro y después damos una vueltita para reflexionar y a ver qué nos quedamos, qué rescatamos con esto. De vuelta, breve, conciso, no tenemos que explayarnos porque estamos rescatando los temas más relevantes de la clase anterior. ¿Les parece bien? Entonces, ténganme paciencia que voy a presentar, que voy a compartir pantalla. Ya Lizzy me dio todas las explicaciones que tengo que poner, compartir con el sistema de audio. Lizzy me va a evaluar a mí hoy, ¿no? No, es un equipo, está. Bueno, ahí Ahí, ven ahí ya toda estamos viendo la tu pantalla, sí. multiplicidad. Perfecto. Y acá están viendo supuestamente Perfecto. la presentación, ¿correcto? Bueno, esto es lo que acabo de hablar recién. Vamos al primer video. A ver.
Ahí va. Soy Delfina, estudiante de la maestría en Coaching y Cambio Organizacional de la Universidad de El Salvador. Este trabajo surge a partir de la lectura de la primera clase de la materia Gestión de las Organizaciones, donde exploramos distintos enfoques sobre el cambio en ellas. Al leer hubo algo que me quedó resonando, una pregunta que me acompaña y que va a guiar todo este recorrido. ¿Qué pasa con las personas en medio de estas transformaciones? Todos los textos hablaban de transformación, de tecnología, de estructuras nuevas y de agilidad, pero hay algo que no está ausente, pero sí que no está lo suficientemente profundizado. Ninguno de los textos amplía sobre el impacto emocional, el miedo al reemplazo, de lo que se siente perder un rol. Y eso fue lo que más me interpeló. Ese silencio fue el que encendió muchas preguntas que guiarán este trabajo. Carlos Roy plantea que la industria 4.0 redefine el valor del trabajo humano. Ya no se trata solo de eficiencia, sino de una lógica completamente nueva. Pero si una tarea que hacías ahora la puede hacer una máquina, ¿qué valor tenés? ¿Dónde queda tu aporte? Esa tensión no es técnica, es identitaria y muchas veces es silenciosa. El texto de McKinsey & Company describe organizaciones del futuro sin jerarquías fijas, en red, guiadas por propósitos. Equipos que se arman y desarman, roles que cambian, todo eso parece ideal, pero también puede generar mucha incertidumbre. No todas las personas se sienten cómodas sin un marco claro, sin una figura de referencia o sin un lugar bien definido. Harari lo dice con fuerza. El gran miedo del siglo XXI no es quedarse sin trabajo, sino volverse irrelevante. Y eso me hace pensar, ¿cómo vive esa sensación alguien dentro de una organización? ¿Cómo se sostiene emocionalmente cuando su tarea ya no es necesaria? El cambio no es neutro, tiene un costo subjetivo que merece ser acompañado. En los textos se plantea un modelo organizacional más ágil, flexible, guiado por propósito e impulsado por tecnologías como la inteligencia artificial. Esa mirada ofrece un horizonte inspirador, al mismo tiempo me lleva a preguntarme, ¿cómo acompañamos a las personas que transitan estos cambios tan acelerados? ¿Qué necesitan para sostenerse en el medio de esta transformación? Roy describe cómo la industria 4.0 redefine la lógica del trabajo y del valor humano. Es un análisis profundo sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones. A mí me resuena desde lo personal pensar cómo se vive desde adentro ese cambio. ¿Qué siente alguien que debe reconstruir su aporte en un entorno donde todo se reconfigura? Muchas veces se asume que todas las personas van a poder adaptarse con la misma facilidad. Eso no es real. No todos saben cómo hacerlo ni lo hacen al mismo ritmo. Harari lo plantea muy claramente. El verdadero desafío es psicológico. Y ese aspecto sigue estando muy poco visibilizado en los modelos organizacionales que rigen actualmente. En mi trabajo final de maestría, acompaño a un equipo que fue reconfigurado luego de implementar un bot. La automatización resolvió muchas tareas, pero el rol de los asesores no desapareció, cambió. Ahora se espera que dejen de ser solo asesores para convertirse en analistas. Y eso, lejos de ser automático, es un proceso que lleva tiempo. En las organizaciones muchas veces hablamos de estructura, procesos o sistemas, pero lo que para una persona es un rediseño operativo, para otra puede ser una crisis identitaria. Cambiar de lugar, de rol, de lógica no es algo neutro, afecta la percepción que alguien tiene de sí mismo y eso necesita ser acompañado. Estas citas muestran un horizonte organizacional optimista y ambicioso, pero entre ese ideal y la experiencia cotidiana hay una brecha. Mientras los modelos avanzan, hay personas intentando entender cómo encajan. El cambio técnico puede ser veloz, pero el cambio subjetivo, que es referente a cada persona, tiene otros tiempos distintos. Lo emocional no es un efecto colateral, es parte central del cambio. Cuando se transforma el trabajo se activan emociones, miedo, angustia, inseguridad, y si no se nombran, se acumulan. Los textos que vimos son técnicos y esto mucho no lo mencionan. En la práctica, es esto lo que muchas veces determina cómo se vive el cambio. Los textos nos muestran escenarios desafiantes y aspiracionales, inteligencia artificial, agilidad, pero en el medio de toda esa potencia técnica, la experiencia humana queda en silencio. ¿Qué lugar tiene la persona en todo esto? ¿Cómo se siente quien vive ese cambio sin haberlo elegido y hasta a veces sin entenderlo del todo bien? Cuando el rol cambia, puede perder sentido lo que hacías, pero si se acompaña desde un lugar de reflexión, es posible reconstruir el para qué. El coaching puede ser ese espacio donde alguien reinterprete su valor, incluso cuando ya no hace lo mismo que antes. No es solo contener, es tener conversaciones realmente transformadoras. En contextos organizacionales, muchas conversaciones se orientan a los resultados, pero hay otras igual de necesarias, las que permiten hablar, por ejemplo, del miedo, de la incertidumbre, de qué lugar ocupamos. Como coaches podemos habilitar ese tipo de diálogos que no busca acelerar, sino comprender y humanizar.
No se trata de que el cambio no genere emociones, sino de acompañar lo que sea que aparezca. Pasar del miedo a la reinvención es posible cuando alguien acompaña. El coach no trae respuestas, pero sí puede ofrecer un espacio donde los objetivos tengan lugar, donde lo emocional no sea un obstáculo, sino una parte del proceso. El futuro organizacional se imagina con datos, algoritmos e inteligencia artificial, herramientas superpoderosas que abren posibilidades, pero también plantean desafíos. ¿Cómo se integra lo humano en ese diseño? ¿Cómo acompañamos a las personas a encontrar su lugar en sistemas que cambian tan rápido? Transformar una organización no es solo aplicar un nuevo modelo, es atravesar emociones. El miedo, la incertidumbre y la esperanza conviven en cada espacio. Y para que la transformación sea real, esas emociones necesitan ser escuchadas, validadas y resignificadas en un proceso genuino y colectivo. El cambio ya no es un fenómeno externo, nos atraviesa a todos, como coaches, como futuros profesionales y como personas. Nos interpela, nos incomoda y nos invita a revisar nuestras propias creencias. Y es desde ese lugar de honestidad que también podemos acompañar mejor a otros. Esta es la pregunta que me queda, porque en este mundo que se acelera con tecnología hay algo que no podemos apurar, el tiempo emocional que cada persona necesita para reconstruirse. ¿Qué hacemos como coaches con ese desfasaje? ¿Cómo acompañamos sin empujar, sin invadir y sin callar lo que duele? Gracias. Muy bien, súper interesante y me pareció muy valiosa. Me pareció muy valiosa la pregunta, ¿no? Convocante. Pero bueno, vamos a mirar el segundo video y después debatimos un poquito, intercambiamos algunas ideas respecto a los dos videos. ¿Cómo se transforman las organizaciones en un mundo donde lo constante es el cambio? En este recorrido, compartiré los aprendizajes centrales de la primera clase de gestión de las organizaciones y la pregunta que desde entonces me moviliza. Las organizaciones son instrumentos creados para lograr fines. No existen por sí mismas. Son tan valiosas como el propósito que las guía. Su diseño afecta directamente sus resultados, como decía el estadista y consultor organizacional Edward Deming. Durante la Revolución Industrial, las organizaciones fueron pensadas como máquinas. Se priorizó la eficiencia y el control por sobre la autonomía y la creatividad humanas. Esa lógica mecanicista marcó profundamente la cultura laboral. Aunque los tiempos han cambiado, muchas de esas huellas aún persisten. Hoy, ese modelo de jerarquía rígida se vuelve obsoleto frente a un entorno dinámico, caótico e incierto. Necesitamos rediseñar cómo lideramos, cómo aprendemos y cómo trabajamos, con estructuras más flexibles y respuestas más humanas al cambio. Yuval Harari lo sintetiza bien. No debemos proteger el trabajo, sino a las personas. El trabajo ya no es sinónimo de empleo. También lo es cuidar, crear, acompañar, contribuir. Se abre una nueva definición más amplia, más humana y profundamente necesaria. Según Harari, los humanos seremos hackeables. Los algoritmos podrán conocer nuestros deseos mejor que nosotros mismos. ¿Cómo liderar personas cuando sus decisiones pueden ser manipuladas por tecnologías invisibles que operan en silencio? En un mundo donde deberemos reinventarnos cada 10 o 15 años, el desafío no es tecnológico, es emocional. La resistencia al cambio es el principal obstáculo que enfrentamos. Aquí es donde el coaching adquiere un rol clave, acompañando procesos de adaptación y conciencia. Big Data, IoT robótica, impresión 3D no es ciencia ficción, es el nuevo estándar industrial. Las organizaciones deben ser más inteligentes, conectadas, personalizadas y profundamente centradas en la experiencia del usuario, que hoy exige propósito y valor real. Las fábricas móviles, la servitización, los ecosistemas colaborativos, todo apunta a lo mismo. La organización debe estar al servicio del cliente, no al revés. La flexibilidad ya no es una opción, es una condición esencial para sobrevivir y evolucionar. McKinsey lo deja claro.
La IA generativa podría automatizar hasta el 70% del trabajo actual. La pregunta ya no es si va a cambiar las organizaciones, es cómo las vamos a rediseñar a partir de ella, poniendo el foco en lo que hace humano al trabajo. El líder no necesita ser programador, necesita ser facilitador, comunicar, acompañar, generar cultura. La inteligencia artificial no reemplaza al líder, lo desafía, lo interroga, lo obliga a evolucionar hacia un nuevo nivel de conciencia y servicio. Equipos ágiles, roles fluidos, liderazgo distribuido. Las estructuras planas y en red reemplazan al organigrama tradicional. Lo que cambia no es solo la forma, cambia el fondo, porque cambia la manera en que se crea valor, se colabora y se decide. El trabajo ya no vive en una oficina, vive en vínculos, en confianza, en colaboración digital. Esto exige una nueva mirada sobre la motivación, la cultura y el bienestar laboral, entendiendo que las personas no solo producen, también sienten, piensan y se relacionan. La organización que no aprende desaparece. La cultura de aprendizaje continuo ya no es un diferencial, es un requisito de supervivencia. En un entorno incierto, aprender rápido se convierte en el nuevo superpoder de equipos y líderes por igual. Las Exo no son grandes, son veloces. Escalan su impacto gracias a la comunidad, la tecnología y un propósito ambicioso. No crecen por tamaño, sino por inteligencia organizacional, capacidad adaptativa y conexión profunda con su ecosistema. Toda Exo nace de un PTM, propósito transformador masivo. No es marketing, es convicción profunda. Es la causa que da sentido al caos, que alinea a la gente, moviliza voluntades y genera impacto real más allá del beneficio económico. Las Exo combinan dos motores, Scale, que representa el apalancamiento externo, e Ideas, que sintetiza sus procesos internos adaptativos. Esta dualidad les permite escalar sin perder humanidad y crecer sin perder identidad ni propósito. En este contexto, el coach no es un espectador, es un agente de cambio, un espejo que refleja, un puente que conecta, una guía que acompaña. Ayuda a las personas a comprender, resignificar y actuar con conciencia en tiempos de transformación profunda. Lo aprendido me confirma que la gestión organizacional no trata solo de estructuras o métricas. Se trata de personas, de sentido compartido y de evolución constante. El coaching puede ser el catalizador que active esa transformación desde lo humano. ¿Cómo puede el coaching convertirse en ese espacio seguro donde las personas exploran sus miedos al cambio, recuperan su agencia y eligen evolucionar? Incluso en medio de la disrupción, el coaching ofrece contención, claridad y coraje para transformar lo incierto en posibilidad. Bueno, muy bien. ¿Cuántos? Voy a salir porque así los veo, ¿no? A ver. ¿Cuántos? Ahí está. ¿Cuántos desafíos para los coaches, no? Como les decía, todos los trabajos han sido muy buenos y creo que transitando este puente tienen la oportunidad, y espero que no la desperdicien, de medirse ustedes mismos, ¿no? Frente a una idea, cómo la transmiten y bueno, cómo logran ser convincentes en esa transmisión. Mi recomendación, desde el mundo de las organizaciones, que lo vivo hace muchísimos años, a veces es mucho más importante ese medio que lo que uno tiene para decir. Por lo tanto, cuando hagamos el próximo Pechacucha, permítanme desafiarlo una vez más o invitarlos a que ustedes se desafíen a presentar, para practicar, porque algún día les va a tocar presentar a un ejecutivo, una propuesta de venta, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es la oportunidad que tienen de practicarla. Así que quedará ahora para la próxima una nueva oportunidad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y permítanme hacerles la primera pregunta. De manera concreta, ¿no? Siendo bien específicos con lo que queremos transmitir. ¿Les queda algo? ¿Les queda alguna conclusión de todo lo que Lizzy nos contó en la primera clase y estos dos videos? ¿Alguien se anima a compartir algo? Adelante, Samantha. Sí, que tenemos que acompañar el cambio.
que el cambio es inminente, la tecnología ya se está usando en la actualidad, y que nosotros como coaches tenemos la posibilidad de acompañar ese cambio. Me quedó mucho lo que dijo Delphi en su video, que no todos se van a adaptar de manera rápida o de manera fácil, entonces ahí es donde estamos nosotros para ayudar, para hacer el puente. Ahí está. Yo creo que Delfine trajo algo súper rico, que tiene que ver justamente con la opinión que ella tiene respecto a ¿y qué pasa con las personas? Porque sí, las cosas cambian, las organizaciones se mueven. ¿Y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? Bueno, ahí está un poco, si se quiere, el desafío, ¿no? Y el desafío que todo coach, me parece a mí, siendo clientes de los coaches, el desafío que todo aquella persona que se aprecie de ejercer esta profesión debería incorporar, ¿no? ¿De qué manera podemos ser funcionales a un desarrollo humano, a un desarrollo integral, en donde agreguemos valor a aquellos que tienen que ser protagonistas de ese cambio, ¿no? Y ocupando el rol que corresponde, ¿no? No invadiendo, etcétera, etcétera, pero bueno, no me quiero meter tanto. Horacio. El fin de semana cuando estaba con este tema, estaba pensando, digo, bueno, ¿hace cuántos años que el hombre ha evolucionado en las cuestiones del hacer, ¿no? Ahora nos sorprendemos por la inteligencia artificial, pero en los últimos, no sé, desde 1500 que se han empezado a inventar cosas, que el hombre se ha ocupado de cómo hacer las cosas, cómo poder hacer las cosas más rápido, mejor, la competencia por tener algo, ¿no? O incluso por predecir algo que pasa, y todo hacia afuera. Nunca se ha hecho demasiado hacia adentro. Me parece que estamos en un tiempo y lugar donde está todo por hacer, donde los únicos que se han ocupado de cosas internas son la religión y algo la psicología y la psiquiatría. Pero me parece que es mucho material para esas tres áreas nada más. O sea que tenemos un mundo por delante. Ni el auto hoy lo puede arreglar un mecánico. Tiene que llevarlo al tapicero, al del caño de escape, al especialista. Y bueno, no solamente cuando estamos enfermos, bueno, nos ocupa bien la psicología y la religión también, pero hay un montón de cosas dentro nuestro que necesitan de especialistas. Por supuesto, Horacio, y traes de vuelta un punto clave, ¿no? Hay una frase que me gusta a mí usar mucho cuando hablo en la compañía, y es que antes de liderar a los demás, uno tiene que aprender a liderarse a uno mismo. Y para ser capaz de liderarnos a nosotros mismos, tenemos que ser capaces de conocernos a nosotros mismos. Y ahí empieza el trabajo difícil, ¿no? Porque a veces tendemos a ver las cosas como las queremos ver, no como son. A veces nos autoboicoteamos cuando en el fondo no queremos asumir la realidad de las cosas. Hay un mundo inmenso, quizás mucho más grande, de exploración interna que de exploración externa. Y bueno, las organizaciones nos han preparado, las universidades nos han preparado para todo lo que es externo. Es difícil y a veces hasta es un tema un poco tabú para algunas personas más estructuradas, navegar todo ese universo, pero permítanme decirles algo, y ahí voy con Oscar, ¿no? Cuando nosotros queremos ayudar a otra persona, tenemos que mirar a esa persona en su máximo nivel de exigencia. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar del deporte. Cuando uno piensa en Messi, Roger Federer, Manu Ginóbili, en fin, el deportista que ustedes quieran, es también un deportista de alto rendimiento, ¿no es cierto? Y ese deportista de alto rendimiento, ¿qué tiene? Psicólogo, nutricionista, masajista. Tiene un set que le permite sostener la exigencia del deporte y hacer casi algo milagroso, que es llegar a los límites donde el ser humano no ha llegado en materia deportiva. ¿Y qué pasa con el profesional en una compañía? Nosotros comemos medialunas, tomamos café, trabajamos muchas horas, tenemos estrés. ¿Dónde está todo eso que acompaña al deportista de alto rendimiento para construir un profesional de alto rendimiento? Fíjense qué interesante, fíjense toda la oportunidad que tenemos de mejorar y llegar al límite de nuestra capacidad profesional si realmente nos formamos en todas las aristas necesarias para ser un profesional de alto rendimiento. Pero todo empieza por conocerse a uno mismo. Todo empieza por saber qué nos hace felices. Porque a veces a los profesionales nos hacen sentir que la felicidad es llegar a ser CEOs, directores. Y en realidad nos enamoramos de la consecuencia del puesto. ¿Nos enamoramos de qué? Del salario, del auto, de los beneficios, del poder del puesto.
cuando de verdad nos tenemos que enamorar del propósito de la posición. Bueno, ayudar a alguien a que se enriquezca, que se desarrolle, a veces tiene que ver con explorar este universo también, ¿no? El para qué, el por qué. Yo a veces me voy un poquito del tema, pero porque, nada, aprovecho cada pregunta para compartir algunas cosas que sé, ¿no? Con lo cual, si me abro un poquito, no se asusten, que lo hago agrede. Pero lo que trajiste, Horacio, de explorar también el mundo interno, me hace mucho sentido porque lo veo muy seguido en las organizaciones y veo gente creyéndose feliz y estar sufriendo mucho su posición. ¿Tá? Lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo. Y si vamos a ayudar a otro, es tratar de conocer al otro, no al rol ejecutivo, no al desafío organizacional, no a la meta, sino a quien la tiene que ejercer. Ay, perdón, ¿quién estaba que se salió el Oscar. cartelito? Oscar, No sé sí, gracias, Oscar. Lizzy. Oscar. Sí, a mí me sirvió este tipo de presentación como una buena excusa para poder intervenir en el hotel 5 estrellas con el cual voy a hacer la tesis. Incluso incluí en la fotografía final la charla que tuve con los 5 gerentes y sus ayudantes, y poder explorar con qué gerencia voy a trabajar, su espacio de dolor, que es la gerencia de alimentos y bebidas, que es la que me otorgó la empresa, pero pude tomar contacto y hablarles de la industria 4.0 a todas las gerencias de ese hotel. Entonces, como manera de intervención, este tipo de presentaciones me pareció genial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Me alegra muchísimo. Y ese es el objetivo que perseguimos con Lizzy. Así que, bueno, me alegra enormemente y, bueno, ojalá podamos hacer que esto se repita en cada uno de ustedes. ¿Cómo lo ves, Lizzy? Me encantan las devoluciones. Aquí también por el chat te compartía Viviana que su rescate es que las personas en el primer lugar, que es muy valiosa la intervención del coach organizacional, precisamente para habilitar a los colaboradores y los equipos. Gisela secundaba a las personas en el centro. Así que interesantes las reflexiones. Me quedo pensando en cómo trajeron a Yuval. Hay muchos videos de Yuval Harari en YouTube que están buenísimos. Hay uno que lo entrevistan, si no me equivoco, en Japón, y él justamente se va un poco de tema hablando de su libro, pero vuelve a los desafíos del futuro y trae esto de que es la primera vez, sumándome un poco a lo que traía Horacio, ¿no? Es la primera vez en la historia que hemos desarrollado una herramienta que es autónoma. O sea, que no solamente la puedes programar para que funcione, sino que sola se convierte en un ente. No es una herramienta más, es un ente que puede tomar decisiones, que puede seguir aprendiendo, que puede conectarse con un montón de otras herramientas. Entonces, él traía que este es uno de los desafíos que vamos a tener que incorporar y que replantearnos en nuestra vida cotidiana y en las organizaciones. Pero bueno, igual trae mucho sobre esto. Hay otros autores también que desarrollan los desafíos del futuro y bueno, y seguramente con Javier Casasrúa en la próxima clase vamos a tener el gusto de seguir conociendo muchos más. Pero esto no lo hablábamos con ustedes, lo hablamos en otra materia, pero importante empezar a tomar distintos influencers, diría yo, entre comillas, estas personas que nos están confrontando con lo que se viene, que se están preguntando por los desafíos del mañana, para que ustedes también puedan ir incorporando distintas miradas, ¿sí? Así como lo hicieron con esta bibliografía que seleccionó Alejandro con mucho trabajo. Bueno, es una sugerencia, a mí me encanta, ¿no? Yo voy siguiendo en redes y demás cuestiones para poder seguir ampliando mi modelo del mundo, así que es una sugerencia para continuar. Ahí Jorge se sumó. Buenas tardes, Jorge, bienvenido, buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con Bueno, ustedes. gracias Hola, por Oscar. sumarte. No, al contrario, un placer. Un Ya les placer contamos porque a hoy los chicos. tengo ganas de escuchar a mis alumnos, a quienes quiero tanto, cómo pueden transferir el conocimiento que ya poseen para esta materia que es tan apasionante, tan enriquecedora para el trabajo final de maestría. Estoy mirando a algunos, pero estoy tratando de que no se note mucho mi mirada hacia donde estoy dirigiéndola, Ale. Está muy bien, y bueno, recién nos compartía, no doy nombre, uno de los alumnos,
que justamente la primera clase le ha servido para su trabajo, Sí. en un grupo al que está asesorando. Así que les dijimos que el desafío es que ojalá viva la misma experiencia cada uno de los participantes de esta asignatura. Cuando Y ya que hablábamos está Jorge, hoy a la tarde, Alejandro, sí, cuando hablábamos, para cualquiera de los alumnos que están acá presentes, si ustedes hoy tenían que ir a una empresa para hacer un trabajo, una intervención o un encuentro de coaching, el mundo del viernes hoy no es el mismo. Y esa capacidad de curiosidad y de análisis crítico es imprescindible para que nuestros alumnos, nuestros profesionales, para que aquellas personas que son agentes de cambio tengan un mindset abierto, flexible e instantáneo frente al mundo, a la complejidad de este mundo que estamos viviendo. está muy bueno y un poco hicimos el marketing ya en ese sentido para la próxima clase. Les contamos que vas a Fantástico. estar junto Sí, a sí. Javier, dando una presentación, ¿no es cierto?, sobre la gestión de las organizaciones en tiempos complejos y concluíamos todos de que no hay mejor momento para esta temática, ¿no?, dado que la complejidad, la incertidumbre es la materia cotidiana, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, ya todos saben ¿Contaste, que Ale, vamos un a tener poquito quién es Javier? ¿Contaste quién es Javier? No lo presenté, pero si querés ayudarnos un poco, dije sí que es una persona muy senior, muy recomendable para escuchar, pero si querés contar un poquito de quién se trata, me ayudás. Sí, con todo gusto, Ale. Javier es un ex CEO de Price, es una empresa multinacional que se Accenture, dedica... perdón. No, Price, PwC. ¿Javier? Javier Yo Casasrúa. trabajaba en Price, estoy ahí, bueno, no importa, seguro Bueno, que me equivoco yo apostemos porque un lo conoce. apostemos un asado o una cena de la Rosa Negra para todos los alumnos y yo con todo gusto acepto la... Bueno, vamos entonces. Sí, es Porque Price. era competencia, te digo, pero por No, ahí me equivoco, vos lo es conocés Price. más. Sí, incluso hicimos un convenio de... o sea, yo lo conocí a Javier haciendo un convenio, un acuerdo marco de cooperación educativa entre Price, que recién fundaba su escuela de negocios, y dejó de ser CEO, pero dejó una gran transformación en Price. Pero más allá del cargo que él tenía, es una persona que tiene una cabeza diferente. Estuvo estudiando en Singularity, estuvo estudiando en Israel, es también fanático de Harari, es profesor de la universidad en las diplomaturas y es investigador. Estamos haciendo ahora junto con Alejandro una investigación de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa y liderazgo humanista. Y tiene una cabeza diferente. Entonces estamos convencidos con Alejandro y con Lisi, que lo tuvo como profesor en el diplomado de innovación humana que hizo Lisi en su momento, que nos va a ayudar a mirar con ojos nuevos. Y creo que para todos ustedes, para todos nosotros que vamos a compartir esa experiencia, va a ser muy enriquecedora, porque no son esas experiencias que se puedan compartir comprando un libro. Esa jornada la vamos a hacer por Zoom, en lugar de hacerla por Blackboard, porque vamos a hacerla abierta a la sociedad. O sea, alumnos de otra cohorte que quieran venir, exalumnos, alumnos de alguna diplomatura que quieran participar, también van a poder participar. Ustedes son los protagonistas, pero la intención es que esta jornada que estamos realizando la podamos hacer pública para que toda la gente aproveche la experiencia, la capacidad y los conocimientos de Javier Casasrúa, que es un personaje que ya van a conocer. Y Alejandro, gracias también por el espacio de haber permitido esta co-creación y por la generosidad de rápidamente estar predispuesto a que eso sea posible. No, un placer y déjenme decirles que ya empecé con una deuda muy grande porque
Jorge tenía razón, es PwC. Te Así salvaste, que, no, viste que te salvaste, No has puesto la tan verdad. fuerte cuando no estoy seguro, Ale. No. Pero no sé qué me pasó, mirá, lo tenía del otro lado. Pero bueno, yo que trabajé en No, PwC. la apuesta en la Rosa Negra, que es bien caro, acá en Martínez. Exactamente. Pero bueno, no, un placer y la verdad que vale la pena. Así que están todos más que invitados. Y por supuesto, creo que va a ser muy enriquecedor para ustedes. Así que bárbaro por ese lado, Jorge. Placer. A ver, y si les parece bien, me gustaría compartir un poco mi conclusión de lo que fueron los trabajos que ustedes hicieron y los videos. Y a mí me dejaron tres cosas fundamentalmente los excelentes videos que compartieron. El primero es que en toda la evolución de las organizaciones, la evolución del liderazgo, lo que yo noto es que lo que se ha venido incrementando con el tiempo es la complejidad, justamente, lo que estábamos hablando recién. La complejidad se ha venido incrementando a ritmos acelerados, a tal punto que hoy es exponencial, lo cual genera un nivel muy alto de incertidumbre. Por lo tanto, cuando la incertidumbre prima, cuando la complejidad prima, ¿cuál es la variable crítica de éxito? O por lo menos, ¿cuál es la variable necesaria para el éxito? ¿Cuál es? El conocimiento. ¿Tá? Aquel que tiene el conocimiento tiene una ventaja, porque tiene una mejor herramienta para poder lidiar con esa incertidumbre, la capacidad de resolver rápido, la capacidad de resolver distinto. Pero el conocimiento solo, por el simple hecho de tenerlo, no hace la diferencia. La diferencia la hace aquel que sabe qué hacer con el conocimiento. Por lo tanto, hoy por hoy, hacia adelante, es muy importante saber, pero es mucho más importante saber hacer. Y a veces, cuando queremos ayudar a otros, tenemos que ayudarlos a desarrollar la habilidad de saber hacer, no solo saber. ¿Se va entendiendo cómo la complejidad juega y cómo las nuevas herramientas hacen a la diferencia? Esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es que con el tiempo, lo que ha ido tomando mayor preponderancia es la persona. La persona, especialmente en los 90, llegó a ser la variable crítica de éxito, el diferencial de valor agregado. Las empresas se distinguían por aquellas que tenían el mejor capital de trabajo, ¿no? Y de hecho, no por nada surgió el employment branding. El employment branding era la manera de atraer y retener aquellas personas, aquellos talentos que podían hacer la diferencia entre una empresa y la otra. ¿Qué diferenciaba a las empresas? Las personas. La capacidad de desarrollarlas, de motivarlas. Y hacia adelante, ¿qué piensan? ¿Van a seguir siendo las personas? ¿O ahora que viene la inteligencia artificial, vamos a dejar de ser nosotros los protagonistas? Yo no tengo la respuesta ni pido que nadie la tenga, pero sí que nos pongamos a pensar en estas cosas. ¿Tá? ¿Qué rol va a jugar el profesional en el futuro? Podemos imaginar un futuro utópico, un futuro distópico. No hace falta tener la respuesta, pero sí la pregunta y la inquietud. ¿Tá? Y el tercer punto es el cambio. Fíjense que lo que Lisi nos compartía en la clase anterior es una evolución, es un cambio, ¿no? Cómo las organizaciones fueron creciendo, complejizándose, cómo las escuelas de liderazgo fueron apareciendo. Cambio. Y lo dijeron ustedes en los videos. Cambio que empieza a ser exponencial, ¿no? Que empieza a ser una variable constante. Y de ahí me engancho con el tema central de la clase de hoy, que es el cambio organizacional y la gestión del cambio. ¿Sí? De ahí la importancia de que nosotros entendamos, trabajemos, ¿no es cierto? Y como les decía al principio, el objetivo de esta clase es tangibilizarlo, es llevarlo a la realidad, es que los ayude en su tesis, es que lo bajemos. ¿Tá? No nos vamos a quedar en la teoría que ya vieron, sino en el aterrizaje de la importancia del cambio organizacional y la gestión del cambio en la vida de las organizaciones, pero también en la vida de los individuos. ¿Tá? Porque nosotros también somos parte de la transformación y podemos elegir ser los mejores espectadores del cambio o podemos elegir ser los protagonistas de ese cambio. Inclusive, si somos coach, podemos ayudar a nuestros clientes, coachees, a ver esta diferencia y a entender, como lo decíamos hoy, qué rol quiero jugar.
entendiendo al individuo, sus agentes de motivación y partiendo de una premisa, la felicidad. ¿Sí? Nos metemos en cambio organizacional, ¿les parece bien? Voy a volver a proyectar. Téngame un poco de paciencia. Ahí vamos. Ahí está, ahora sí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, y estamos viendo la presentación también. Buenísimo, bueno. Como les decía, entonces, un poco acá están los objetivos que son los mismos del sílabus, no me voy a detener acá. Y una breve introducción, muy breve introducción para después volver a escucharlos a ustedes. ¿Sí? Y esto simplemente para ponernos a todos en la misma página, porque ya sé que lo vieron con mayor grado de profundidad. Por lo tanto, la idea es ponernos todos en la misma página. ¿Qué es el cambio organizacional? Una definición muy simple. Es un proceso mediante el cual una organización modifica aspectos clave de su funcionamiento. Las causas que pueden incidir en un cambio tienen que ver con las tecnologías, con cuestiones económicas, con cuestiones sociales y culturales, en fin. Cuestiones que hacen algún tipo de cambio. Esos tipos de cambios pueden ser evolutivo o adaptativo, ¿no? Un cambio incremental, una mejora continua. O también el cambio puede ser disruptivo y transformacional, ¿no? Algo radical, una reinversión. Y también puede ser forzado o buscado. Nosotros tenemos que entender siempre que vamos a trabajar dentro de un contexto de cambio, de qué tipo de cambios se trata. Porque diagnosticarlo es la primera condición para poder administrarlo o para poder gestionarlo dentro de una organización. No es lo mismo la manera de afrontar un cambio evolutivo que un cambio transformacional. Para poder accionar en cada uno de estos tipos de cambio de manera coherente y consistente lo tenemos que entender. Y créanme, yo que trabajo en organizaciones hace mucho tiempo, seguramente ustedes también, aquellos que lo estén haciendo, lo que prima muchas veces en contextos de cambio es la inconsistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nos guiamos por el deseo de lo que queremos, en lugar de guiarnos por las escaleras o los escalones de una escalera que nos lleve de un lugar a un lugar B. Un ejemplo para mí que podemos ver todos los días en Buenos Aires es el de la foto. ¿Vieron ustedes los kioscos últimamente, lo que está pasando con los kioscos de diarios y revistas? Se están transformando en puestos de café. ¿Lo vieron? Yo no los veo a ustedes, con lo cual me cuesta interactuar porque ahora veo mi pantalla. Sí, dicen sí, dicen que sí. No lo vi yo. Buenísimo, me encantó. Bueno, presten atención, van a descubrir. Yo un día bajé de mi oficina, fui a almorzar y cuando volvía, veo que el puestito de diario que está enfrente de la oficina en la que trabajo, decía, no me acuerdo el nombre, café no sé qué cosa y diarios. Lo vi, le saqué una foto y me parece extraordinario. Ese es un cambio transformacional. Esa es la reinvención de estos puestitos, porque ya no venden más diarios y revistas. Fíjense qué interesante, qué buena propuesta de negocio, y hay un montón de cafés conocidos que están justamente instalándose en estos lugares. Y en el verano probablemente diversifiquen su producto, tal vez vendan jugos, gaseosas, no lo sé. Pero acá tenemos un cambio transformacional interesante que lo tenemos al alcance de la vista. Pero ¿qué pasa cuando se presenta un cambio? Piensen ustedes, ¿qué es lo que nos pasa? En general, se presenta esta situación, que acá no sé también si ya la han visto, posiblemente la mayoría de ustedes ya lo vieron esto, cuando vieron la materia de gestión del cambio, con lo cual, a menos que alguien me lo pida, no voy a entrar en el detalle, simplemente quiero que nos pongamos todos al mismo nivel. En general pasa esta curva, ¿no es cierto? Pasa que viene un periodo de preocupación. A veces hay un periodo de ansiedad, de entusiasmo, pero en general siempre hay un periodo de preocupación. La preocupación que surge por la incertidumbre, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? ¿Me va a beneficiar o no? La incertidumbre genera preocupación. Hay un presentimiento, a veces de que algo puede salir bien, hay un poco de entusiasmo, pero en general cuando no sé bien qué viene, ese presentimiento es, ¿y si sale mal? Entonces lo que sigue es el miedo, ¿no? Es el miedo, el enfado, la irritación, ¿no? Que es el momento de la resistencia al cambio.
¿no? O sea, si yo en el status quo estaba cómodo, o por lo menos sabía lo que iba a pasar, bueno, lo que viene no sé qué va a ser. Es una amenaza. En general, la mayoría de la gente lo ve como una amenaza. Ahí está la resistencia al cambio, ¿no? La frustración, la nostalgia, lo que se llama ahí, ustedes pueden ver como el valle de la tristeza, ¿eh? Que es la desolación, el temor a lo que viene. Hasta que después, cuando el cambio transcurre y sucede, a ver, si quiero ser duro y directo, uno se adapta o no se adapta. Con lo cual, a la fuerza o de manera positiva, empieza a haber una superación de esa crisis, ¿no? Lo que llamamos la aceptación emocional, la apertura, la integración, ¿no? Y ahí viene la curiosidad, la confianza. Todo esto, que insisto, a menos que alguien me pida algo, no voy a entrar en detalle, lo traigo para contarles que esto se gestiona. ¿Tá? Esto no pasa simplemente por deseo de los jefes o con una comunicación, sino que para que las transiciones sean productivas, sean efectivas, sean productivas, ¿no? Y pasen en el menor transcurso de tiempo posible, ¿no? Porque cuando partimos de un lugar A, queremos llegar a un lugar B, lo queremos hacer rápido. Y para que eso suceda de manera positiva, se gestiona. Y acá viene la gestión del cambio. Entonces, separemos lo que es el cambio organizacional de la gestión del cambio. La gestión del cambio es la herramienta que posibilita que un cambio organizacional, independientemente del tipo de cambio que tengamos enfrente, suceda de manera exitosa, ¿no? Acá tenemos una definición, que es un enfoque estructurado para preparar, apoyar, ayudar a los individuos y equipos, por supuesto a toda la organización, a adoptar esos cambios. El objetivo es minimizar la resistencia, maximizar la aceptación, ¿no? Y asegurarnos que la transformación genere resultados. Hay muchísimos procesos de cambio que han fracasado. Y justamente ese fracaso tiene que ver con una mala gestión del cambio. Hay elementos Vale, claves, ¿no? perdón ¿Sí? que te interrumpa ahí. Están pidiendo si viste el cartelito que sale debajo al pie, si lo Ah, podés perdón. mover un poquito, Yo porque. No, creí, no, bueno, ahí, bueno, ahora se te fue la opción de dejar de compartir desde ahí, pero no pasa nada, lo podés hacer desde el Blackboard. Porque, yo viste, pensé que lo molesta en veía la yo mesa. solo ese No, no pasa, cartel. sí, yo también Perdón, cuando empecé, pero no, lo vemos pensé que todos, lo no veía pasa yo nada. solo. Pido disculpas. Estoy acostumbrado a otro sistema donde esos cartelitos los ve solo el que tiene el control. Así que, pero bueno, de vuelta a esto igual lo van a ver ustedes porque lo vamos a compartir con Lizzy. Pero en fin, también es importante entender los elementos claves, ¿no? Las personas, los procesos, la tecnología, la cultura. Hasta acá me gustaría, bueno, a ver, voy a salir un minuto para poder verles la cara, a ver si puedo salir, porque de paso quiero volver a tomar. Acá siguen viendo mi pantalla ustedes, ¿no? Sí, sí, tenés que A volver al ver, Blackboard, porque ahora no tenés la tengo que opción volver. de dejar de compartir desde Ok, allí. ok, tengo que volver al Blackboard y supongo que debe ser La opción, el redondelito a la derecha, arriba. redondelito a la derecha, arriba. Blanco y negro. Ahí Listo, estamos. ahí está. Discúlpenme, yo estoy aprendiendo a usar esta herramienta, así que un poco también lo pongo en práctica. Hasta acá, quiero verlos. ¿Algo les llama la atención? ¿Algo es nuevo para ustedes? ¿O estamos hablando de cosas que tienen, y de vuelta, nadie se siente incómodo, por favor, en decir, mira, no, para mí esto no es algo familiar? Para mí es importante, y ahí voy con Viviana, ¿por qué? Porque vamos a seguir y vamos a seguir charlando y los quiero escuchar a ustedes. Pero quiero asegurarme que estemos todos en un nivel para que todos podamos participar de igual manera. ¿Está bien? Viviana. Sí, estos son temas que hemos visto del video que teníamos que ver para hoy. Por ejemplo, lo que me hizo recordar esto que mostraste es cuando comenta que en realidad a veces los líderes tardan, o sea, saben que tienen que hacer un cambio, pero tardan mucho en proponerlo. Cuando lo proponen y quieren resultados urgentes, y entonces a veces es más bien no sé, un maquillaje que lo que realmente hay que cambiar. Y todo eso, uniéndolo a lo que fuimos hablando antes, no se tiene en cuenta a la persona, ¿no? Digamos, entonces genera por ahí esa situación una mayor resistencia, porque él mismo dice, ¿no? Dice, uy, ahora viene el cambio, me quedo sin trabajo, lo que fuera, ¿no? Pero digo, es como esto, ¿no? Como que también por ahí capacitar por ahí a los líderes para que si hay que hacerlos, hagan la gestión, digamos, ¿no? Utilicen la herramienta eso. Excelente, Viviana, y qué bueno que viste el video, porque es muy, muy completo. Y me gustaría agregar a tu comentario lo siguiente.
Viviana me trae a la cabeza una variable que es crítica para manejar el cambio y cuando los que no lo pudieron ver lo van a ver después, hay un video de una persona que explica por qué a veces los cambios fracasan o qué hay que tener en cuenta. ¿Y saben cuál es esa variable crítica? La empatía. Porque muchas veces desde el liderazgo se gestiona mediante el push. ¿Qué significa el push? El empuje, meter presión. Es muy efectiva la herramienta, la presión. Si yo les pongo presión a mi equipo, y el equipo se va a mover. Pero está la otra habilidad, ¿no es cierto? La de motivar, la de incentivar, la de construir un propósito. Pero muchos ejecutivos usan el push o la presión como un atajo. Entonces, muchos procesos de cambio fracasan justamente porque lo que no hay es empatía, que es entender lo que realmente se necesita o ponerse en lugar del otro para que las cosas sucedan. Entonces, si de verdad queremos vivir un proceso exitoso de cambio, es necesario que lo hagamos aplicando esto que parece tan simple y es tan difícil, que es la empatía. ¿Tá? Así que Viviana me permite agregarles otra competencia que desde mi punto de vista hay que saber desde el rol de coach medir, evaluar, saber si existe, que es la empatía. Fundamental en los procesos de cambio y, en mi opinión, fundamental para todo aquel que quiera ayudar a otro. Sofía sigue, ¿no? Sí, un poco en el video traía este concepto de liderazgo inclusivo, ¿no? Que ahí Alejandro, cuando decías esto, es decir, de la empatía, digo, pareció como muy interesante, incluso pensando en mi TFM, cómo ese aspecto nada, hace mucho ruido, aplica mucho a lo que voy a trabajar con la organización. Mientras te escuchaba, recién que hablabas de los distintos tipos de cambio, me preguntaba si, o sea, pueden haber varios tipos en un mismo cambio, ¿no? Porque a veces puede ser buscado y transformacional al mismo tiempo, y también aportando a la mejora continua. No sé si eso es uno u otro o pueden ser varios en el mismo tipo de cambio. Eso quería preguntar. Está buenísimo lo que traes, porque sí, puede ser multicausal. A ver, dos o tres cositas, y sobre todo imagínense ustedes, imagínenselo, ¿está? Son coach de un directivo que está en un proceso de cambio. Una gestión, digamos, de cambio en tiempos complejos, que ya lo vamos a explorar mejor con Jorge y con Javier. Y por ahí el cambio puede estar causado por, no sé, una transformación tecnológica. Evolutivo, ¿tá? Porque vamos a dejar de usar el sistema A al sistema B. Pero puede pasar que ese cambio evolutivo para la organización sea transformacional para las personas. ¿Por qué? Porque yo ejercía mi rol de una manera y ahora lo voy a tener que ejercer de otra. O puede pasar de que sea transformacional para un líder. Antes tenía 10 personas a cargo y ahora se va a quedar con 3. O con 27, no lo sé. ¿Tá? Entonces, hay que saber diagnosticar muy bien, porque el cambio puede ser vivido de manera distinta por cada uno de los actores de la organización. Y si nosotros realmente queremos acompañar, tenemos que entender qué camino le toca transitar a la organización, al individuo o al equipo que nos toca acompañar. Así que puede ser multicausal, sí. Lo importante es saberlo diagnosticar, ¿no es cierto? Y por eso lo importante es entenderlo y aterrizarlo, que es el verdadero objetivo de Lisi y mío para con ustedes hoy. ¿Se entiende? ¿Respondí a la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Y está buenísimo porque lo estás trayendo a tu tesis, ¿no? Con lo cual, está perfecto el ejercicio que estás haciendo. No sé de qué se tratará tu tesis, pero digo, esto está bueno, que hagan este ejercicio, ¿no? Para que lo puedan llevar y tangibilizar a la realidad que les toque manejar a ustedes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Lisi? ¿Cómo venimos? Sí, aquí en el chat, no sé si estás viendo, también te devolvían retomando el tema del cambio, ¿no? Y de la empatía. Bueno, Daniela también sumaba la importancia de definir la velocidad que requiere el cambio. Eso es súper interesante también, ¿no? Porque a veces, bueno, dependiendo del formato o el layout que sea de ese cambio, generalmente se observa como una predisposición a planificar
todo el desenlace de ese proceso desde un principio y si no se contemplan necesariamente los tiempos necesarios para que los líderes acompañen, para que los stakeholders estén presentes, para involucrar poco a poco a los equipos, para medir cómo va el avance. Entonces me parece interesante lo que traes, Daniela, en definir la velocidad y seguramente en sus tesis, si es que no les pasó, ya les va a pasar, en la organización van a empezar a preguntar, ¿no? ¿Y esto cuándo implementan? ¿Y cómo viene? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cuándo nos vas a dar feedback? ¿Y cómo venimos? ¿No? Y esta a veces ansiedad que viene del otro lado. O al revés también puede pasar, ¿no? Que empiezan a postergar los talleres o las actividades que ustedes van proyectando o van consensuando con ellos, porque también la velocidad la va a determinar el coachee, que en este caso es la organización, y estos tiempos de cambio, como bien traía Alejandro y Jorge hace un ratito, el viernes sucedió, ¿no? Lo que sucedió con Estados Unidos e Irán, y hoy estamos viviendo un mundo distinto y eso hace que también la velocidad la marquen factores externos. Así que interesante lo que traes, Daniela. María José traía que el foco en el resultado muchas veces quita la atención al proceso. Me parece súper interesante también en estas, vamos a ir, como dice Alejandro, ¿no? Trayendo siempre los ejemplos de las tesis porque creemos que, ustedes nos dirán, creemos que esto les puede ser útil en este momento, pero creemos que podemos hacer ese link más fácilmente con este proceso de la reflexión en la acción. La pregunta es hacia ustedes como coaches, ¿no? ¿Cómo están acompañando ustedes ese proceso de una intervención organizacional, haciendo foco tanto en el proceso como en los resultados, ¿no? Esto para que se lo lleven y lo piensen, ¿no? ¿Cómo salgo de esa dinámica en la que estamos a veces inmersos en distintas industrias, actividades, roles, en las que estamos mirando el gol todo el tiempo, pero no estoy mirando mi jugada, cómo está jugando el resto del equipo, cómo está jugando el DT, cómo está jugando el dueño del club, cómo está jugando el equipo con el que vamos a estar jugando próximamente, ¿sí? Me gustan mucho las analogías a mí, así que me van a escuchar con esto, ¿no? Pero tiene que ver con esto, cómo yo, como ejemplo, porque ustedes están de alguna manera ya interviniendo, más allá de que hayan o no empezado con alguna actividad puntual, el hecho ya de empezar con las primeras preguntas en la organización empieza a generar, ¿no? Una intervención, un impacto en la organización. Entonces, ¿cómo soy ejemplo de los comportamientos que también observo que son necesarios en esa organización, ¿sí? Bueno, no sé si María José ahí me sumé algo más, pero bueno, me parece interesante editarlo. Y bueno, y ahí Daniela dice súper útil que hacías referencia a lo que traía Alejandro de la tesis, ¿no? Así que me encanta. Vayan compartiendo que seguimos haciendo el link. Gracias. No, gracias, perfecto. Y no saben lo que me ayudás, Lizzy, mirando porque yo entre que comparto y no comparto, no miro los mensajes, así que gracias. Una reflexión adicional, Lizzy mencionaba el tema, y Viviana creo que era de los tiempos. Algo importante que me parece por ahí que tengo que remarcar es, cuando hablamos de empatías, hablamos de entender a los demás, pero la variable tiempo es crítica, ¿no? Muy crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos naturales para un cambio los tenemos que entender, es decir, una planta de fruta crece y da frutos en el tiempo que los tiene que dar, no los va a dar cuando yo quiera que los dé, sino cuando la planta esté lista para darlos. Bueno, un cambio en una organización es lo mismo, tiene que madurar, pero la gestión del cambio justamente es como el fertilizante de la planta, permite que crezca fuerte y más rápido. Entonces, a veces los tiempos, lo decía recién Lizzy muy bien, nos condicionan. Entonces, la empatía tiene que ver con ponernos en el lugar del otro, pero a veces tenemos que hacerlo en un contexto determinado, ¿no es cierto? Esto, ¿por qué lo digo? Porque hablar de estos temas es fácil. Creo que Liz y yo, y si Jorge se suma, podemos estar hasta las 3 de la mañana con esto, ¿no? Es más, con Jorge hasta mucho más todavía, que tiene mucha experiencia. Pero lo difícil acá no es hablar de esto, lo difícil es gestionarlo, lo difícil es aterrizarlo, es tangibilizarlo, llevarlo a la realidad. Y esa es la conciencia que queremos crear en ustedes. Hablar de estas cosas es fácil, transformarlas en valor y en resultado positivo es difícil. Por eso mucha gente subestima estas cosas y después se encuentra con los problemas, los fracasos. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué rota? ¿Por qué no entienden que con esto vamos a ganar más plata? Para la organización, nuestra acción va a subir. Está bien, pero la gente no está pensando en el valor de la acción, está pensando en su sueldo y su puesto de trabajo. ¿Cuántas veces han ido ustedes, y yo soy el primero a levantar la mano,
a las reuniones anuales a escuchar los resultados de la organización y no entender absolutamente nada de lo que te están diciendo. Los líderes se hablan a sí mismos, para sí mismos. ¿Cuánto jefe, aunque sea de un call center, cuando está bajando lo que se necesita hacer, se está hablando para sí mismo, está diciendo lo que quiere decir, no lo que la gente necesita escuchar? Tenemos que aprender a construir propuestas convocantes, que también podemos practicarlo en los videos de Pechacucha. ¿Tá? La propuesta convocante incentiva, genera movimiento, suma a la gente. Bueno, es la variable crítica de éxito también para un líder, para un coach, para un profesional. Vamos a avanzar un pasito más. Vuelvo a presentar. Y en un ratito viene el trabajo práctico para ustedes. Ahí vamos. A ver si se ve. Está medio lentito, pero ahí vamos. ¿Ahí se ve ya? Sí, ¿no? Sí, estamos viendo el Blackboard. Muy bien. Ahí sí, ahora sí el A PowerPoint. ver, Lizzy, si aprendí, aprendí. Creo que sí. Ahí está. Ahí no molesta, ¿no? O sí, molesta. No, no molesta. Perfecto. ¿No molesta? A ver, lo pongo acá arriba. Bueno, entonces, hablábamos de que el cambio ya no es una opción, hay que reconocerlo, es algo que se está manifestando de manera exponencial y existe la gestión del cambio, que es justamente la herramienta que tenemos para poder direccionarlo y manejarlo. Ahí está. Entonces, hay muchos modelos, ¿no? Para la gestión del cambio. Creo que ustedes ya los vieron estos modelos, con lo cual tampoco nos vamos a meter en el detalle, pero tenemos que saber que existe. Existe el modelo de Lewin, el modelo ADKAR, y también el que creo que más, el que están viendo ustedes, que es el modelo de Kotler. Kotter, perdón. El de los A ver, 8 pasos o las 8 fases. Sí, señora. Exactamente. Que acá los invito a que los repasemos, y creo que si estoy en lo correcto, ustedes lo vieron, con lo cual los invito a que lo repasemos juntos, ¿no? Muy O que lo brevemente. expliquen, Ale. A mí me vendría bien que lo expliquen para reforzarlo, porque no me acuerdo Perfecto. bien. Vamos. Acá, si nuestro director nos lo pide, así va a ser, y me encantaría que lo expliquen. ¿Quién se anima a explicar el paso 1? Ahí Yo no los levantó la veo, mano así que ahí te Viviana. pido ayuda, Lizzy. Viviana levantó la mano. Bueno, muy lo bien. que sugiere Kotter es, primero, compartir como un sentido de urgencia. Y una de las formas que se puede hacer es mostrando por ahí lo que las empresas que compiten, o las organizaciones que compiten con aquella en la que vamos a intervenir, están haciendo, y también mostrar una proyección de a dónde llegaríamos si hacemos el cambio y a dónde podríamos llegar si no lo hacemos, ¿no? Como mostrando y poder transferirlo, digamos, a toda la organización. Eso, básicamente. No sé si alguien quiere completar algo. Yo creo que está excelente. Bien, paso Y déjame 1. agregarte esto sí, desde la experiencia. En la práctica, mi experiencia es que incrementar el sentido de urgencia se hace mostrando los escenarios futuros. A mí, personalmente, lo que me ha servido, y trabajé en bastantes procesos de cambio, inclusive yo inventé una metodología de cambio con un consultor, lo que vos tenés que mostrar acá es qué pasa si no cambiamos. ¿No es cierto? ¿Cuál es la consecuencia de no hacer nada? Es, en mi opinión, de vuelta, es mi opinión, no la verdad, con lo cual podemos discutirlo, pero incrementar el sentido de urgencia se hace muy efectivamente, o sea, es muy efectivo mostrar qué pasa si no accionamos. Eso incrementa el sentido de urgencia. Ale, me gustaría Sí, preguntar, a ver cómo están dale. trabajando el sentido de urgencia en las tesis que están trabajando. ¿Pueden identificar esto? O sea, las organizaciones con las que comenzaron su tesis, ¿ya tienen un sentido de urgencia o sienten que van a necesitar trabajarlo en esta etapa diagnóstica? Sí, Oscar, adelante. Sí, en donde yo estoy trabajando, bueno, tenemos una problemática que bajó, digamos, la venida de clientes del interior de Santa Cruz que antes venían habitualmente a Río Gallegos. Bajó los empleados, digamos, el empleo en el petróleo y nos cierran el aeropuerto por 4 meses. Entonces el hotel tiene 85 habitaciones ociosas de primer nivel,
es decir, porque es hotel de 5 estrellas y están convulsionados con respecto al cambio, porque tienen 96 empleados que hay que mantener y toda una estructura en la cual, entonces, cuando yo empiezo a intervenir, ahí decía, donde decía que yo pude hacer esta presentación, que me sirvió mucho para poder hablar con las gerencias y determinar por dónde empezar, pero ellos sí ya tienen una urgencia en mi empresa. Excelente. Bien, ahí Oscar nos trae una organización con un claro sentido de urgencia que está compartido, digamos, ¿no? No solamente de los dueños o de la gerencia, seguramente están todos preocupados por esta situación y eso seguramente va a colaborar más rápidamente en que él pueda diagnosticar y pasar a trabajar con el equipo, ¿no? Aquí leía, gracias Oscar por compartir, ahí leíamos en el chat también Viviana dice en la que yo trabajo en algunos temas sí, pero en la comisión directiva tienen puesta la mirada en algunos temas diversos. Bueno, allí el desafío, Viviana, ¿no? De cómo asistís o acompañás en ese proceso, en la etapa diagnóstica en la que entiendo que están todos en este momento, a que puedan ser asertivos en qué brecha van a trabajar en este proceso que vos estás transitando y estás liderando como tu primera experiencia, ¿no? También a mí me gusta siempre cuidarlos a ustedes también, porque ustedes están ofreciendo, esto ya Paula segura se los dijo un montón, pero ustedes están regalando, poniendo a disposición su conocimiento, su tiempo, su amorosidad, sus recursos, así que también cuídense, ¿no? En poder delimitar ese proceso de coaching que están obsequiando, que también por supuesto es un obsequio a ustedes y agradecer siempre a las organizaciones que nos permiten hacer estas prácticas, pero entendiendo que tiene que tener un principio y un fin. Así que ahí, Viviana, el desafío es poder ser asertiva en cuál va a ser la brecha, ¿no? Que ellos puedan definir claramente de manera consensuada hacia dónde van a avanzar en el proceso, ¿no? Daniela dice, en la organización estoy trabajando, están como la de Vivi, hay muchos focos. Bueno, aprovechamos entonces ahí, Daniela, para sumarte a este mensaje. Ahí te doy la palabra, Horacio. Termino con esta última intervención de Samantha y te doy la palabra. Samantha dice, mi organización sí, porque afecta a varios aspectos de la misma que son importantes. Empleados, perfecto, excelente. Entonces tienen una definición clara del sentido de urgencia. Horacio, te escuchamos. Yo estoy trabajando en la Universidad del Sur, que es pública, y ahí creo que vamos a trabajar en la creación de una visión de cambio. La urgencia es indirecta, ¿no? A la institución obviamente se da cuenta que va por ese lado, va por la distancia, y este proyecto invita a que los docentes vayan a esa tecnología. La urgencia la tiene la universidad, no estrictamente el proyecto, pero bueno, hay una urgencia indirecta. Y de los 8 pasos, yo lo que me llamaba la atención era el último, que dice anclar los hábitos a la nueva cultura, ¿no? Y para eso hay que cambiar la forma de relacionarse, las recompensas y demás. Y yo me quedé la frase de un amigo que la dijo por otro contexto, pero decía, él decía, tiene que convenir ser bueno para que la gente sea buena. Y acá el cambio de la cultura se va a producir si a la gente también le conviene ser parte de ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay que evaluar cómo se cambian las normas, las recompensas y todo eso para que no solamente sea una obligación para sobrevivir, sino que convenga, que sea algo positivo para la gente que participa. Ahí les quiero agregar algo. A ver, yo voy a salir porque los quiero ver, si no me cuesta mucho, perdón, ¿eh? Después vuelvo a proyectar. Igual todos conocen los 8 pasitos. Ahí Horacio me trae algo que me parece también que, por lo menos para mí, es una lección de aprendizaje importante. Y tiene que ver con liderazgo, ¿no? Ay, perdón que me está costando. Muchas veces la compañía decide transitar un camino de cambio, ¿no? Y el líder explica ese cambio. Pero la habilidad del líder es justamente construir esa propuesta convocante que hace que la gente lo siga. Yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es ser un buen líder? Piénsenlo ustedes. ¿Qué es ser un buen líder?
Muy probablemente, y voy a dar las respuestas para hacerlo más rápido, ¿no? Pero el juego por ahí sería más largo. ¿Pero qué es ser un buen líder? Un líder democrático, un líder inspirador, un líder servicial, un líder que acompaña al equipo. Ninguna de esas. No sé qué piensan ustedes, pero ser un buen líder, o un buen líder es aquel que logra que la gente haga lo que él quiere. Ese es un buen líder. Si no, ¿cómo se explica que los políticos sean líderes? O sea, un buen líder no es aquel que trabaja para el equipo. De hecho, uno de los temas que yo le explico siempre a los gerentes o directores es, vienen muchas veces, cuando a mí me toca hacer coaching interno, no, que bueno, que mi equipo tiene problemas, y yo creé una metáfora, los problemas son como monitos. Vos te juntás con tu equipo, llegás así como ven a mí, y salís después de la sala de tu equipo con un montón de monitos arriba tuyo, que son los problemas que tu equipo te transmite a vos. Así no funciona un buen equipo. ¿Tá? Entonces, el cambio tiene que suceder porque tiene que suceder y muchas veces sucede porque si la organización no cambia, desaparece. ¿Me explico? Entonces, muchas veces el desafío de un cambio es cambiar cuando por ahí la gente no quiere ese cambio. Pero la organización lo necesita, o porque los accionistas lo piden, o porque la supervivencia de la organización lo demanda, o porque simplemente el jefe, el dueño de la organización lo quiere. Pero la habilidad del líder está en construir una propuesta convocante que logre hacer que la gente quiera seguirlo. Esa es la verdadera habilidad de un líder. El secreto de un líder no es estar al servicio de su gente, sino lograr que su gente esté a su servicio. Ahora, hay líderes que usan esa propuesta de manera egoísta y mala, y hay gente que usa esa propuesta de manera positiva, constructiva, humana. Ahí ya hablamos de la calidad de la persona, pero no de la habilidad de liderar. ¿Me explico? Entonces, lo que trae Horacio, muy importante, y gracias, es, si el cambio tiene que suceder, yo como líder, si van a ayudar a un líder como coach, tengo que desarrollar todo el contenido emocional, todo el contenido discursivo, toda la comunicación necesaria para lograr que todo mi equipo sea sponsor de ese cambio. Aplicando la empatía, entendiéndolos, sabiendo lo que necesitan, pero construyendo eso necesario que haga que ellos me sigan. ¿Para qué? Para yo lograr el objetivo como líder. Y esto se ve claramente en los políticos. O sea, ¿quién quiere a los políticos? Nadie. Y sin embargo, ahí estamos todos votando a uno siempre. ¿Y cuántas peleas familiares hay por los políticos? Porque son líderes. ¿Me explico? A veces sin dar nada obtienen mucho más de nosotros. A ver, el ejemplo es medio tirado de los pelos, discúlpeme, es el que me vino a la cabeza. Por ahí no es el mejor, no quiero generar un debate político, ¿no? Pero lo que sí quiero es que reflexionen a través de esto, ¿no? Porque si alguna vez les toca coachar a un líder, piensen bien cómo los van a coachear. Piensen bien si quieren formar un gatito o un tigre. Yo quiero formar tigres, pero tigres buenos. Tigres humanos, pero tigres, no gatitos. ¿Sí? En un proceso de cambio, necesitamos esto. Necesitamos ayudar al líder a que haga que la gente haga lo que él quiere. Obviamente, yo lo haría siempre y cuando sepa que el líder quiere cosas buenas, ¿no? Pero a veces el líder no quiere cosas buenas y sin embargo lo logra también. Ale, ahí si me permitís haciendo el link con los pasos de Kotter, si ustedes recuerdan, ¿cuál es el segundo paso? A ver, tenemos primero el sentido de urgencia, crear el sentido de urgencia, ¿cuál es el segundo? A Lo ver voy a si proyectar de si las vuelta. slide. No proyectes, Ale, a ver qué Sí, total, recordamos de Kotter. vos. ¿Qué recordamos? Tenemos un sentido de urgencia de la compañía. Crear la coalición rectora, muy bien, Andrea, me encanta. Además es re difícil esa coalición rectora, ¿no? Hay otras definiciones igual. La coalición rectora tiene que ver con, justamente, no necesariamente estos cambios que se están planteando hoy en el mundo van a poder ser resueltos por un líder, ¿sí? Kotter, un visionario en su época, igualmente hay otra edición de Kotter que creo que ustedes ya están leyendo, que tiene que ver con las transformaciones digitales. Kotter nos plantea la necesidad de generar un equipo de cambio, generar
un equipo de líderes, de aquellas personas que se identifican como líderes en la compañía, que se identifican como líderes en su actividad, que además tienen el interés, las ganas, el entusiasmo, la formación para acompañar un proceso de cambio, para reunirse y generar que esto sea un cascadeo mucho más amplio, ¿no? No necesariamente ese equipo tiene que estar solamente formado por líderes formales de la compañía. Podemos traer distintas personalidades y ahí entraría este concepto de stakeholders. ¿Lo conocen el concepto de stakeholders? Que lo van a escuchar en distintos modelos también de gestión del cambio. ¿Qué serían los stakeholders? A ver si validamos. Sí, las Claro, personas, las todos partes los interesadas. interesados. Sí, adelante, adelante. No, iba a decir lo mismo, no todos los interesados dentro de, no iba a agregar Sí, nada. exacto, son las partes interesadas de que este cambio pueda tener un efecto potenciador para la compañía. Estamos en contextos complejos, que ya lo venimos hablando un montón en la materia, y necesitamos que esto tenga necesitamos equipo, ¿sí? Necesitamos, ustedes que están trabajando ahora con estas organizaciones, empiecen a pensar quiénes son mis stakeholders, quiénes son mis sponsors en este proceso de cambio. ¿A qué nos referimos con sponsors? ¿Qué les parece? Creo que esto no lo ven de alguna manera, puede ser que no lo hayan visto, pero es una palabra que está muy presente en estos procesos. Claro, los que van a propiciar, los que van a bancar, Nos sí, Gisela. apoyan, digamos. Muy bien, los que van a apoyar A lo que les incondicionalmente conviene, el cambio. ¿Cómo? a lo que les conviene que nos vaya bien. Sí, sí, exacto. Puede ser que les convenga más o menos, ¿eh? No necesariamente van a verse beneficiados directamente, generalmente O sí, son positivos. pero claro, tienen ese interés de que esto funcione porque lo dan todo por la compañía, porque están comprometidos, porque quieren ver crecer, porque quieren dejar un legado. Entonces, ustedes están empezando a diagnosticar y a poner un piecito en una organización, en una cultura, en una historia de organización. La propuesta es que empiezan a identificar, no solamente las personas que son los interlocutores con los que ya vienen hablando, ¿no? Empezar a identificar quiénes van a ser estos stakeholders, estos sponsors en el proceso, que pueden de alguna manera consolidarse más o menos en un equipo que va a colaborar con esta coalición rectora que nos trae Kotter. De alguna manera lo que estamos trabajando es bajar esto al campo, ¿no? No necesariamente ustedes tienen que ir mañana a la organización y decir, bueno, vamos a armar una coalición rectora, no es necesario, sí puede ser que ustedes ya tengan 2 o 3 personas que están trabajando súper a la par de ustedes, interesadas en que esto suceda, pero también en el proceso puede ser que ustedes vayan identificando otros referentes interesantes para poder captarlos, para poder formarlos y que después sean los divulgadores cuando ustedes se retiren, o para que les vayan abriendo puertas en estas intervenciones que van a ir haciendo. ¿Les hace sentido esto? ¿Les resulta algo que lo pueden Sí, nos pensar, hace lo pueden sentido. aplicar? Sí, no sé quién estaba hablando. A ver si escuchamos otras Sí, voces, porque nos siempre hace escuchamos a sentido. los Oscar mismos hablaba, perdón. alumnos. A ver, Me ¿quién hace más quiere? sentido lo que planteas. Buenísimo, Oscar, gracias, buenísimo. De esto se trata, ¿sí? Entonces, Kotter nos está planteando un modelo, hay muchos modelos en el mercado. Por favor, no queremos que ahora todas sus tesis trabajen con Kotter, por favor, innoven, aprovechen y descubran, y ustedes ya están viendo también a Caroline Taylor, están trabajando con otros modelos. Kotter nos da este paso a paso que tiene mucha práctica y mucha experiencia, pero bueno, es interesante que por más que no utilicen esta bibliografía, vayan identificando cómo de alguna manera hace sentido y puedan ir tomando elementos que a ustedes les sirvan en este momento del proceso, ¿sí? Entonces, después del sentido de urgencia tenemos la coalición rectora. Después, ¿qué aparece por ahí? Crear una visión de cambio. ¿Quién llegó a este estadio en su intervención? A ver, algún ejemplo. Sí, exacto, Daniela. Ir utilizando los pasos que nos resuenen. En este momento ustedes están avanzando con un tutor, ¿no? Que me refiero como la plantita cuando tiene ese palito que vamos enganchándola para que de a poquito vaya creciendo. Pero la propuesta es que ustedes vayan tomando de a poco, que les haga sentido la herramienta o las bibliografías que vayan implementando. Sí, Daniela, querías decir algo, adelante. Sí, justamente, si no parece que solamente escribo en el chat. Pero en realidad lo que me parece que
la visión de cambio, ¿no? Puntualmente en mi organización yo creo que llegaría hasta este punto nada más, porque tiene un tema de la cultura organizacional y esto de no poder compartir su visión o su propósito, creo que también es uno de los pasos que les están costando avanzar para poder generar el cambio que están esperando. Entonces, creo que identificar hasta dónde llega el alcance también es un recurso súper válido y podría ser también usado hasta donde consideremos que tenemos la injerencia o en lo que podemos inferir en base a lo que vemos en la organización y quizás después proponer lo que sigue para un posible plan de acción o para una posibilidad para una mejora o para un cambio. Así que está bueno poder verlos todos los pasos, por más que nos adapten al 100% Excelente. a nuestra propuesta. Tal cual. Excelente. Daniela, esto que traes también está muy presente en el modelo ADKAR, que lo va a compartir, lo compartió rápidamente Alejandro, pero bueno, todos los modelos trabajan el tema de la comunicación, ¿no? Pero la pregunta que se las dejo para que se la lleven y por qué no, si les es útil, la puedan llevar a las organizaciones, es ¿quién está al tanto de este cambio? ¿No? Si yo voy ahora y le pregunto al señor que me recibió y me abrió la puerta hoy, le pregunto, ¿qué sabe respecto a este cambio que quiere hacer la organización? Cuénteme un poquito. ¿Qué me diría? ¿Sí? Vamos a encontrarnos de todo en ese proceso si vamos a animarnos a hacer esa pregunta, pero sí es importante, dependiendo de la brecha o las brechas que van a trabajar y la confidencialidad del proceso y demás cuestiones, entender cuán informada está la gente de lo que estamos proponiendo trabajar, ¿sí? Y eso es muy interesante en este paso, ¿no? De crear una visión de cambio compartida, porque si no, pueden aparecer miedos, resistencias y demás cuestiones por falta de información, ¿no? O por falta de entendimiento del scope, del alcance, cómo me va a impactar a mí, cómo va a impactar el área, la continuidad de mi trabajo, o sea, se generan muchísimas cuestiones también por cómo comunicamos y qué comunicamos. Sí, Viviana, querías compartir algo. Sí, quería compartir que en la organización con la que yo estoy empezando a trabajar y demás, a raíz de una entrevista, o sea, nada que ver, ¿no? Pero ellos tenían un tema de, como es una ONG, de, bueno, el tema de conseguir dinero, fondos y qué sé yo, entonces había surgido entre ellos, ¿no? La propuesta de conectarse con una fundación que se llama Donar y ayuda a las donaciones. Entonces, bueno, pero en la conversación había salido también este tema de cuánto estaba informada toda una red que tienen a nivel país de estas necesidades, de plantearlo como algo que, digamos, que estaban organizando y demás. Y después en otra entrevista que tuve, claro, me contaba, ¿no? Esta persona lo sorprendida que estaba porque lo que hizo fue informar, simplemente informar lo que estaban por hacer y ya le había llegado un montón de mails diciendo, bueno, ¿dónde? Decinos cuándo, cómo, ¿no? Entonces, como que ya lo vivieron como una experiencia personal el tema de compartir, ¿no? Esta visión de cambio, este deseo hacia dónde apunta el cambio, el resultado queda de hacerlo solamente entre la comisión, ¿no? Nacional, que son 8 personas, o en los 40 grupos, que además cada grupo tiene como mínimo 7 personas en todo el país. Fue interesante y a mí me sirve para lo que vayamos a avanzar después, ¿no? Que hayan tenido la experiencia, me parece. Espectacular. Vamos para ir avanzando, déjenme contarles un poquito mi visión personal del modelo de Kotter o de cualquier otro modelo. En primera instancia, y esto con el objetivo de ayudarlos en sus tesis, ningún modelo es perfecto. El modelo es una guía, es un mapa, pero cada cambio es único. Cada cambio necesita cosas distintas y por supuesto ustedes no son quizás o no quieren serlo ni siquiera especialistas en manejo del cambio, pero sí tienen que entender, ¿no? Entonces, cuando se presenta la necesidad, lo que hay que tomar es lo que se necesita. Y yo el modelo de Kotter no lo veo como un modelo de 8 pasos, lo veo como un modelo infinito, ¿sí? Yo acuesto el 8. ¿Por qué lo veo como infinito? Porque para mí la variable crítica de éxito es la coherencia, desde el punto 1 al punto 8. Eso es lo que le da sustento al modelo. Las etapas son buenísimas porque hay que considerarlas todas, ¿no es cierto? Generar un sentido de urgencia, en mi opinión, contar qué pasa si no hacemos algo, conseguir el patrocinio, es decir, buscar sponsor que no solo la comunicación formal, sino el canal informal hable de la necesidad del cambio. Hay que saber manejar el canal formal y el canal informal, y ahí es donde actúan los sponsors en la realidad. Crear una visión del cambio es crear la idea de un futuro mejor, la propuesta convocante, ¿no? Saberlo comunicar significa
ser coherente entre qué va a pasar si no cambiamos y la visión de futuro que tenemos. Si una cosa no combina con la otra, ya la gente empieza a sospechar y tengo más detractores que patrocinadores, ¿no? Y así, no me voy a meter en cada paso, pero fíjense ustedes qué importante es que acostemos este 8 y lo veamos como un infinito, porque eso es lo que le va a dar coherencia y consistencia al proceso, y si el proceso es coherente y consistente, cada vez va a haber más adeptos al cambio. Si no lo es, va a haber gente que duda, que no va a creer y que va a ser un actor resistente al cambio. ¿Se entiende? Y para cerrar un poco este capítulo, es importante que cualquier modelo que utilicemos, cualquier metodología, venga acompañado de un entendimiento y una definición de las variables críticas para la gestión del cambio. Además de un modelo, hay variables que hay que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas variables? El papel del líder, hablamos bastante, pero el líder como facilitador, el líder debe saber explicar el porqué del cambio, ¿no? Crear un propósito, ya hablamos de esto, un propósito convocante que movilice a los involucrados, ¿no? Esa es una de las variables críticas. La otra, la cultura de la organización, puede ser un freno o un motor. No podemos simplemente decidir cambiar y empujar. A ver, poder podemos, pero la probabilidad de éxito va a ser mayor si entendemos en el contexto en el que lo vamos a ejercer. Digo, tenemos que entender esa cultura, y entender la cultura no es leer la visión, la misión y los valores. Es saber escuchar lo que pasa en la máquina de café, es saber escuchar lo que pasa o de lo que se habla cuando el jefe no está, porque esa es la verdadera definición de la organización. Probablemente en la clase que viene hablemos un poquito más de eso. Otra de las variables críticas, lo mencionaba Lizzie recién, es el mapeo de los stakeholders. Esto es fundamental. Los stakeholders están muy bien definidos, pero digo, piensen en un ecosistema de trabajo. Las organizaciones, cada vez más, y más aún si leyeron organizaciones exponenciales, ustedes entenderán, viendo las organizaciones exponenciales, que se encuentran en un ecosistema de trabajo donde ya no son omnipotentes, ya no dependen de sí mismas, sino que dependen de una serie, de un entorno, ¿no? Por lo tanto, ese entorno está compuesto por esos stakeholders, proveedores, facilitadores, los propios empleados, gente con poder, en fin, no me quiero meter tampoco en ecosistemas de trabajo, pero de ahí la relevancia de entender cuáles son los diferentes stakeholders. Y por último, medir. Es fundamental medir, y se los recomiendo para sus tesis. Medir la sostenibilidad del cambio en este caso. Hay que desarrollar KPIs que me permitan entender si la compañía está tomando el direccionamiento que yo espero o no, ¿no es cierto? Los KPI hoy por hoy son sumamente relevantes. Si en las organizaciones del futuro los datos son el capital más importante, transformarlos en información es la variable diferencial. Por lo tanto, los KPI son relevantes y es la única forma de medir si la compañía está transitando en el camino correcto o el que espero. Entonces, como conclusión, para ir cerrando esta etapa, lo voy a leer. La gestión del cambio organizacional es crítica, es crítica en este momento, en la actualidad, debido a la acelerada transformación de los entornos. Las organizaciones se enfrentan una combinación sin precedentes de avances tecnológicos, cambios en las expectativas sociales, presiones competitivas y disrupciones globales. Ignorar la necesidad de gestionar estos cambios puede causar inconsistencia estratégica, la pérdida de talento o la disminución de la competitividad. Gestionar el cambio no es una opción, sino una competencia estratégica fundamental para el presente y el futuro. Y si nos da el tiempo un poquito más adelante vamos a hablar de algo que para mí es crítico, que es justamente inconsistencia estratégica. Así que, siendo 8:35, después vamos a volver y los vamos a escuchar, a ver cómo salgo de acá. Dejar de compartir. Ahí ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Lizzie, si te parece bien, me parece que es momento de tomarnos un respirito. Sí, ahí comuniqué en el chat. Regresamos 20:45, ¿te parece? ¿En 10 minutitos? Bueno, 20:46 vamos a hacer. Ahí está. A descansar. Y vamos a volver ya con un primer gracias, Lizzie, por tus acotaciones que vas poniendo frases ahí en el chat, están buenísimas. Bueno, nos vemos en 10, dijimos, ¿no?